Aleluya. Feliz domingo. Feliz y placentero domingo tengamos todos. Un saludo a todos mis amados hermanos que están allá en casa, donde quiera que se encuentren, como quiera que se encuentren, en pijamas. Bienvenidos a esta reunión. Hace un momento estuvimos entonando algunos cantos que diré casualmente tienen que ver con el tema que el Señor puso en mi corazón y que voy a compartir con ustedes este día. ¿Pueden recordarme qué cantos fueron? El que más recuerdo yo, lo tenía yo aquí incluso en mis apuntes, porque precisamente quiero hablar de ese salmo, fíjense, entre otros, y de los demás. ¿Recuerdas, Johnny, los títulos? Bendeciré al Señor, y cantábamos en todo tiempo. Su alabanza estará, ¿cuándo? Siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuál es el otro? Mi vida está escondida en el refugio de mi vida, es el Señor. Y luego cantamos. Momentos en que las palabras no alcanzan. ¿Por qué? Porque no tenemos ya cómo poderle expresar al Señor nuestra gratitud, nuestra alegría. Y finalmente, pudimos decir, bendeciré al Señor en todo tiempo. Vamos a hacer una oración. Vamos a elevar oración al Señor. Padre, te bendecimos esta mañana. Glorificamos tu nombre. Queremos que tú estés contento con nosotros, Padre. Deseamos que tú te alegres, que como dice tu palabra, tú puedas, Señor, tener contentamiento también de nosotros. Gracias te damos por este día soleado, hermoso, por este día de enfermedad, de problemas, por este día de escasez, por este día de confinamiento. Te damos gracias por todo lo que tú nos permites experimentar. Te damos gracias porque aprendemos a través de todas estas circunstancias que tú, Señor, nos permites y nos concedes. Tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y a nuestra alma, a nuestro espíritu, como agua en tierra seca. Que tú cumplas en nosotros tu propósito y que podamos no solamente retenerla en nuestra mente, sino también ponerla en nuestros pies para caminarla. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos allá en casa. Te ruego por ellos. Te pido que en este momento podamos estar haciendo a un lado todo lo que nos impida gozarnos con tu palabra y con la revelación que tú preparaste para nosotros hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y qué fue lo que el Señor puso en mi corazón en estos días? Yo puse por título a este mensaje, Nuestro Dios canta. Nuestro Dios canta. Yo no había reflexionado sobre esta verdad. A pesar de algunas décadas que tengo ya de estar predicando, yo no recuerdo haber predicado alguna vez sobre esto. Nuestro Dios canta. ¿Quién? Bueno, el Padre canta. Jesucristo cantó. ¿Tenemos fundamento bíblico para afirmar esto? Y si así fue, ¿qué nos trae como enseñanza esta verdad? Vengamos, por favor, al libro del profeta Sofonías. Está casi al final del Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 3, después de Miqueas, antes de Ageo. Voy a esperar a que lo localicen allí, aunque está en la pantalla. Y dice así la palabra del Señor: canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel.
Alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Pero miren, sigue diciendo, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre ni el virus. En ese día, Dios va a proclamar en Jerusalén y dirá: ánimo, Sión, no temas, México, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un Dios poderoso, salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Y léelo junto conmigo. Nuestro Dios el Padre se gozará por ti. ¿Cómo? Con cantos de alegría. Con cantos de alegría. ¿Tú puedes imaginar a Dios cantando de alegría? Yo no. Honestamente. Quizá a Jesús, pero al Padre. Apuesto, bueno, no apuesto. Casi estoy seguro que la mayoría de nosotros no habíamos reflexionado sobre que el Padre canta. Leamos nuevamente los dos últimos versículos, son preciosos. Los dos últimos dice así: en ese día, la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios, ¿qué? Vive en medio de ti. Dios es un poderoso Salvador. Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, se deleitará en ti con alegría. Dios estará alegre. El Padre estará alegre. Y con su amor el Padre calmará todos tus temores. Haz tuya esta palabra. Nuestro Dios el Padre se gozará por ti con cantos de alegría. Pero yo pensaba, ¿y a quién le canta? Es fácil entender que nosotros podemos cantarle a Dios, alabándole, ensalzándole, exaltándole, glorificándole, agradeciéndole. Pero si Dios canta, ¿por qué lo hace? El Padre cantando. Repito, pregunto, ¿a quién le canta? ¿O cómo es que Él canta? ¿Por qué canta? Si decimos que el Padre habla, tiene toda lógica. Le habla a su creación, le habla a sus criaturas, le habla a sus hijos, le habla a los ángeles, le habla a Satanás. Pero cuando leemos que Dios canta alegre, yo no había reflexionado, no había yo anotado a detalle esta expresión de un Padre Jehová Todopoderoso que está alegre cantando. Que yo cante, que tú cantes, como lo hicimos hace un momento, tiene toda la lógica. Pero que el Padre cante, y me da gusto que dice que lo hace con alegría. Pero en este pasaje, el Padre canta en función de nosotros. ¿Podemos volver a poner el pasaje completo? El Padre está cantando en función de lo que está diciendo aquí, porque Él concluye cantando con alegría. Antes de este versículo, miren lo que dice allí. Desde el principio del versículo 26, del versículo 14. Dice, canta, nos está invitando a nosotros a cantar. Canta, hija de Sión. Hija de Sión es parte de mi pueblo. Sión representaba la ciudad de Dios. Canta, hija de Sión. Grita fuerte, oh Israel. Alégrate y gózate, estaba diciendo Dios a través del profeta Sofonías. Alégrate y gózate con todo tu corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué razón?
¿Hay alguna razón para que yo cante con todo mi corazón y todas mis fuerzas? Ahí está. Pues el Señor quitará su mano de juicio. ¿Podríamos pensar que esta pandemia es un juicio de Dios? Yo creo que para muchos sí es un juicio de Dios. Pero dice que la quitará y dispersará a los ejércitos de tus enemigos, los virus. Quitará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, nadie más que el Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Sabemos que el Señor ya vive con nosotros, pero esto estaba siendo escrito muchos años antes de que Jesucristo viniera y estableciera su reino. Ahora nosotros sabemos que el Señor vive no solamente en medio de nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros. Por fin, qué versículo más apropiado para estos días de tapa naranja, que esperamos que ya sea verde. Por fin. ¿Lo puedes decir conmigo? Dilo ahí en tu casa. 1, 2, 3. Por fin. Otra vez aquí. Por fin. Por fin se habrán terminado tus aflicciones. Y nunca jamás temerás el desastre. Bueno, yo nunca lo tuve. Nunca tuve ese temor desde el principio. Y no por valentón, para que ya no me sigan acusando de valentón. Créanme que no tuve ese temor porque tenía yo esta palabra en mi corazón, la he tenido desde hace muchos años. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. Vean todas las razones por las que podemos cantar, por las que hemos de responder a este grito de Dios a través del profeta: canta, hija de Sión. En ese día, cuando ya no haya más por qué temer, la proclama en Jerusalén será, fíjense: ánimo, México, no temas. Ánimo, ánimo, iglesia en el triunfo, no tengas miedo. Y da más razones. Pues el Señor, tu Dios, además de vivir en medio de ti, es un Dios poderoso y salvador. Se deleitará en ti con alegría. Se deleitará en ti. Por eso canta Dios el Padre, porque el objeto de su canto soy yo. El objeto del canto de mi Padre Celestial eres tú. Se deleitará en ti, por ti, con alegría. Se deleitará el Señor con ánimo, con gozo y con su amor, dice la palabra. Gracias, Sofonías. Con su amor calmará todos tus temores. Calmará todos tus temores. Se gozará por ti, o contigo, o en ti, con cánticos de alegría. Me hubiera gustado, pero quizá nos hubiera desviado un poco, pero creo que muchos vieron un video que me conmovió, me enterneció y me dio risa, de un pequeñito como de 1 año y medio, que apenas está aprendiendo a hablar y está encaramado, está subido en el sofá, en el respaldo del sofá, y su mamá no se ve, pero se oye que la mamá dice: ay, ya estoy desesperada por esta cuarentena. Y el pequeñito, muy tierno, que apenas está hablando, voltea y a media lengua le dice: no pasa nada, mamá, no pasa nada, ya cámate. No sé si lo vieron. Y la mamá suelta la carcajada: no pasa nada, mamá, no pasa nada, ya cámate. Y cuando yo lo vi, lo trasladé a todo esto que estamos viviendo, y yo decía: ese niño sí sabe. A diferencia de miles y de millones que están muriéndose de miedo, ese niño, al fin niño, está tranquilo, jugando y diciéndole aún a su mamá: no pasa nada, mamá, no pasa nada, ya cálmate. Miren el último versículo, qué precioso, hermano. Cuando yo reflexionaba, primero porque estaba yo leyendo el Pan Diario y algo salió allí, y cuando lo vi y me trasladó a esta reflexión, para mí fue sorprendente.
El Señor tu Dios vive en medio de ti. Reflexiona sobre eso. Y cuando dices en medio de ti, piensa en tu cuerpo. El Señor tu Dios. ¿Tú tienes un Dios personal? Ese Señor tuyo vive dentro de ti. En medio, sí, pero dentro de ti. Y dice que ese Dios Padre Todopoderoso te va a salvar. Gracias, Señor. Yo tomo esta palabra para mí. Se va a deleitar en ti con alegría. Dios deleitándose en ti con alegría. Cuando la palabra del Señor presenta en el Nuevo Testamento esta expresión en función de Jesucristo, es comprensible. Y algo se oraba esta mañana al respecto. Fíjense, dice que cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado por su primo Juan, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma, pero se oyó una voz. Se oyó una voz. No pierdas de vista el versículo que acabamos de leer. Esa voz decía: este es mi Hijo amado, con el cual estoy muy contento. ¿Podemos ver ese versículo? Este es mi Hijo muy amado, con el cual estoy muy contento. Es algo increíblemente bello. Que Dios pudiera decir eso también con nosotros y de nosotros. Este es mi Hijo amado, es mi hija amada, el cual o la cual me pone feliz, me pone contento. Dios el Padre puede estar triste o feliz. La Biblia nos lo enseña en muchos pasajes. Que Dios se entristece por causa del pecado del hombre, o que Dios puede estar muy contento como lo expresó y lo mencioné ahorita en función de su Hijo, cuando su Hijo estaba cumpliendo todos los deseos del Padre y estaba caminando como el Padre quería que fueran las cosas. Esa voz tuvo que manifestarse hasta ese momento por cuanto Jesús había llegado a lo largo de sus 33 años o de sus 30 años a este momento de gloria en donde se daba a conocer a la humanidad como un hombre plenamente y estaba bajando a sus primeros pasos de humillación en su ministerio al hacerse como cualquiera de nosotros que no necesitando el bautismo se identificó aún con el hombre disponiéndose a presentarse como un pecador junto con todos los que descendían al agua, de tal manera que su primo le dijo: yo te voy a bautizar a ti, no debiera ser al revés. Y el Señor le dijo: hazlo, conviene que sea así. ¿Por qué convenía? Porque Jesús estaba queriendo identificarse aún con el hombre pecador, no siendo pecador. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige, y Dios exigía que su Hijo se identificara con el ser humano pecador. Entonces Juan aceptó bautizarlo, pero la voz, mientras Jesús salía del agua, la voz se escuchó desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Vengamos con el último versículo de Sofonías otra vez, por favor. Allí vemos al Padre gozándose. ¿Qué aflicción le espera? No, canta, oh hija de Sión. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Y miren el énfasis que quiero hacer aquí. El Todopoderoso Padre se deleitará en ti. El poderoso Dios se deleitará en ti con alegría. Este es mi Hijo amado, en el cual o con el cual yo estoy muy contento. Y para rematar esta importante acción de Dios, el último versículo de Sofonías dice que el Señor nuestro Dios, es el Padre quien lo está diciendo, va a cantar con nosotros. ¿No fue el último? ¿Es el anterior a este? Se gozará por ti o contigo con cantos de alegría. Con Jesús dijo: estoy muy contento, pero aquí dice
que aún Dios el Padre cantará de alegría. ¡Qué increíble! Pero también Jesucristo lo hizo. Él lo hizo como hombre, pero además, y esto es lo que a mí me conmovió profundamente, lo hizo en un momento y en unas circunstancias muy difíciles para él. Acompáñenme, por favor, a Mateo 26. Y no solamente el Evangelio de Mateo, o no solamente Mateo, sino también Marcos, pero vayamos a Mateo. Allí en el versículo 30, versículo 30. Déjenme leerles un poquito antes, está para tener el contexto del tiempo y el lugar. Está Jesús celebrando lo que acostumbramos oír como la última cena. Y dice que Jesús había tomado la palabra para hablar con todos ellos en esa mesa, al darles el pan, el vino, como lo hicimos hace un momento. Y dice que él expresó, esta noche el Hijo del Hombre va a ser entregado, según está escrito, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Estamos en el versículo 24, por favor. 25 dice, tomando la palabra Judas, el que le estaba traicionando, dijo, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y tras pronunciar la bendición lo partió, etc. Y después de tomar la copa, versículo 28, porque esto es mi sangre, y 29 dice, yo les digo que desde ahora ya no voy a beber más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y ahora sí, el versículo 30 dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Quiero hacer énfasis ahorita en lo último de este versículo, manténganlo allí por favor en la pantalla. Dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. ¿A qué fueron al monte de los olivos? ¿Tú lo sabes? ¿De qué momento estamos hablando? ¿Cuál es la razón por la que fueron al monte de los olivos? ¿Qué era el monte de los olivos? Era un monte a donde el Señor y sus discípulos acostumbraban ir a orar. Se dirigió Jesús allá para orar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué oraba? ¿Qué iba a orar? ¿Qué sucedería terminando esa oración? Bueno, Jesús lo sabía. Él sabía que su tiempo, como lo dice en otras porciones, había llegado, el tiempo de morir, el tiempo de ser apresado, el tiempo de ser lastimado, el tiempo de ser burlado, el tiempo de ser crucificado estaba llegando ya. Pero antes de ir al monte de los olivos, ¿qué dice la Escritura? Terminó la cena, terminó de advertir que le iban a traicionar y lo último que hicieron en ese aposento alto fue cantar un himno. ¿Quién lo cantó? ¿Judas? ¿Lo cantó quizás solamente Pedro? ¿Quizá fue el grupo de apóstoles y Jesús no? Es imposible pensar que Jesús no haya cantado con ellos este himno. La Biblia no nos refiere en estos pasajes qué tipo de canto hicieron. ¿Cuál es ese himno al que se refiere el escritor del Evangelio de Mateo? Pero saben, hay una gran bendición en poder comprender la historia, las costumbres, las tradiciones y los escritos de los historiadores, principalmente, para entender
¿qué se acostumbraba a cantar cuando se terminaba la ceremonia de la Pascua? ¿A qué himno se refiere? Pues gracias a Dios hay referencias históricas para entender qué era lo que cantaban. Y esta mañana quiero que junto contigo analicemos el canto, el himno que entonaron el Señor Jesús y sus discípulos. Enfatizo, Jesús cantando. Igual que el Padre en Sofonías dice que el Señor canta, nuestro Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, canta en función de la alegría que siente por nosotros. Aquí el canto del himno era con un objetivo y en función de algo diferente a lo que nos dice Sofonías. ¿Cuál es ese himno entonces? Bueno, la tradición nos marca por la historia, por lo que se conoce, que ese himno son los salmos del 115 al 118. Esta porción que ya existía en los tiempos de Jesús, porque vienen, lo sabemos, desde la época del rey David, que fue quien compuso la mayoría de los salmos, vemos entonces que esta porción del 115 al 118 era el himno al que se refiere Mateo en este versículo 30. A esta porción de salmos se le llamaba el himno Jalel o los salmos Jalel. Era esta porción que se entonaba, repito, cuando se terminaba de celebrar la Pascua. Vamos a verlos, Salmo 115 al 118. ¿Y por qué se cantaba esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que expresa? Ahora, antes de leerlos, quiero invitarte a que tú imagines que es Jesús quien está cantando esto. Lo dice allí. Jesús con los discípulos cantaron el himno. Después de cantar el himno es que salieron al Getsemaní. Pero por favor, cuando estemos leyendo esto, piensa en Jesús cantando esto, porque los salmos los tenemos solamente para leerse, pero entonces todos tenían música, una música mucho más solemne que la música que ahora entonamos. Vamos a leerlos. Salmo 115 al Salmo 118, por favor, pero piensa, te vuelvo a pedir, en Jesús cantando esto, en Jesús repitiendo estas palabras. Ponte las sandalias de Jesús con todo respeto por un momentito mientras leas este salmo. ¿De acuerdo? Esto fue lo que cantó Jesús. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y también nariz, pero a pesar de eso no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen que cargar a esos ídolos, los humanos. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonido. Y esos que hacen los ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Ídolos, oh Israel, decía y cantaba Jesús, confía en el Señor. Sí, refiriéndose a Él mismo, pero también al Padre. Confía en Él porque Él es tu ayudador, Él es tu escudo. Él mismo se lo decía. Y seguía cantando Jesús, oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda, Él es su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en mí, confíen en el Padre. Él es su ayudador, Él es su escudo. Y seguía cantando Jesús con ellos. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. El Señor bendecirá al pueblo de Israel y bendecirá a los sacerdotes. Bendecirá a los descendientes y a Aarón también. Bendecirá el Señor a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Amén. Sí, así va a ser. Adelante, sigue. Vamos hasta el 118. Ese es el canto completo, no es solamente el 115. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado
la tierra, toda la humanidad. ¿Siguen pensando en Jesús cantando esto? Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros, miren, Jesús diciendo, los muertos no pueden, pero nosotros, seguro que pensaba en su resurrección en ese momento, nosotros podemos alabar al Señor ahora. Y decía Jesús cantando, y para siempre, alabado sea el Señor, refiriéndose a su Padre. Amo a mi Padre, amo al Señor, porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Oigan, vean a Jesús cantando esto. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Está anticipando su muerte. Entonces invoqué el nombre del Señor. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan que eso dijo? Pero aquí está él diciendo, Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor. Qué bueno es Él, seguía cantando Jesucristo. Tan misericordioso es este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte. Seguro que el Padre le permitió adelantar a futuro lo que iba a ser ese momento. Estuve frente a la muerte y el Padre me salvó, cantaba Jesús. Que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte. Imagínense a Jesús cantando eso. Quitó las lágrimas de mis ojos, libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Y sigue cantando Jesús con los discípulos. Creí en ti. Por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. Minutitos después de cantar esto, el Señor llegó al Getsemaní para repetir precisamente estas palabras. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas y ya estaban acercándose al Getsemaní los que lo iban a prender. ¿Qué puedo ofrecerte, Señor, por todo lo que has hecho a mi favor? Levantaré la copa, miren, levantaré la copa de la salvación. ¿Se acuerdan de este término en el Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí, ¿qué? Esta copa. Pero de antemano Jesús estaba ya cantando con sus discípulos, levantaré la copa de la salvación. Alabaré el nombre del Señor por salvarme. Jesús sabía, porque así lo dijo también, no dejarás que tu ungido vea corrupción. Cumpliré las promesas que te hice, Señor, en presencia de todo tu pueblo, porque yo a ellos les dije que iba a resucitar y así será. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, Padre, soy tu siervo, el siervo sufriente, el que vino para eso. Soy tu siervo, Padre. Nací en tu casa, sí, allá arriba en el cielo nací. Me has liberado de mis cadenas. He llegado al momento de entregar mi vida. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Padre, cumpliré mis votos a Dios el Padre en presencia de todos los que me maten. En la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén, allí junto a Jerusalén, en el monte Calvario. Alabado sea el Señor. Alaben al Señor todos ustedes, cantaba Jesús con sus discípulos. Todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Pues nos ama con amor inagotable, la fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Padre. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor y perdura para siempre. Que todo Israel repita, háganlo ustedes en casa y aquí. Su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón y los sacerdotes repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me libró. El Señor está de mi parte, decía Jesucristo cantando. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno, aquí estoy, soy yo.
Así el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Padre que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodeen naciones hostiles allí en el Calvario, yo las voy a destruir con mi resurrección, a todas con la autoridad del Padre. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor, con mi resurrección. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas ellas por la autoridad del Señor. Mis enemigos, esos que fueron por mí, esos que me abofetearon, esos que pusieron una corona sobre mi cabeza, esos que clavaron mis manos y pies, hicieron todo lo posible para matarme y me mataron, pero ¿qué? Cantó Jesús esa noche, el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré. Miren, la tumba no me puede detener para siempre, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente en lugar de los que merecían el castigo, pero no me dejó en la tumba. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entrarán allí. Jesús volvió al cielo, Jesús fue recibido con gloria y se le dio un nombre que está por sobre todos los nombres. Esto estaba cantando Jesús minutos antes de repetir en el Getsemaní algunas cosas de estas y de vivir en el Calvario todo. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria, Padre. La piedra que los constructores rechazaron refiriéndose a Él mismo, ahora se ha convertido en la piedra principal que el Padre ha puesto. Esto es obra de Dios y es maravilloso haber podido llegar hasta aquí, poder ver que esto se cumpla, cantaba el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar, poder decir todo está consumado, resucitar al tercer día. Y seguía cantando Jesús con los suyos. Bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Detengámonos allí, volvamos a ver esta porción. Miren, caray, que Jesús estuviera cantando esto, hermanos. Cuando yo volví a leer estos 3 capítulos de los Salmos y ponía yo a Jesús y me imaginaba a Jesús cantando esto, yo podía entender cómo Él estaba haciendo mención a un momento que Él mismo iba a experimentar en carne propia. Él había, por muchos años, por más de 30 años, había el Señor entendido bien lo que significaba el sacrificio, había visto cuántos borregos y cuántos bueyes y cuántas palomas había Él mismo llevado y había Él mismo visto cómo sangraban y cómo eran amarrados a los cuernos del altar. Recuerdan que el altar del sacrificio tenía 4 cuernos, uno en cada punta. Ahí se amarraba la víctima y se sacrificaba y se derramaba la sangre, tipo del sacrificio de Jesucristo. Y ahora Él mismo, mírenlo, cantando con sus discípulos esto. Lleven el sacrificio, amárrenlo con cuerdas sobre el altar. Yo me detuve a analizar, si yo estuviera cantando sobre mi propia muerte, cantando sobre lo que me iba a pasar, que me iban a amarrar, que me iban a clavar con esos clavos en el altar. Lleven el sacrificio, amárrenlo con cuerdas sobre el altar, adelante. Tú eres mi Dios y te alabaré. Miren lo que dice, te alabaré, eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor. Amén. Porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. Este fue el canto que entonaron terminando de cenar la última cena.
pero lo sorprendente es que Jesús lo cantó. Sí, el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, canta. Pero cuando el Padre cantó, o cuando el Padre canta según Sofonías, lo hace en virtud de nosotros. Lo hace en relación a nosotros. Al gozo que experimenta el Padre como lo experimentó al ver a su Hijo en el Getsemaní bautizándose, el Señor nuestro Dios Jehová canta. Pero el canto de Jesús, que no deja de ser canto, es un canto de proclama, es un canto de angustia también, pero es un canto de verdad, es un canto de realidad, es un canto de alegría, porque Él sabía que estaba cumpliendo finalmente aquello para lo cual vino a esta tierra. Nuestro Dios canta. El Padre y el Hijo cantan. Yo no sé si el Espíritu Santo canta, pero si el Padre canta, si el Hijo canta, seguramente el Espíritu Santo también canta. No hay una referencia en particular, al menos no la tengo. Podría haber alguna inflexión al respecto. Marcos también hace referencia precisamente como el versículo 30 del 26 de Mateo. Y habiendo cantado el himno, vayamos al capítulo 14 de Marcos, por favor. Versículo 16. Me parece curioso que tengan que referirse a que cantaron el himno. ¿Para qué? Podría pensar alguien. Tan sencillo como haber dicho y terminó el Señor la cena y se fueron al Getsemaní. Pero tanto Mateo como Marcos dicen entonces los dos discípulos, ¿no? Vamos al versículo solamente al 14, desde el 14 vamos. Los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Adelante. Por la noche Jesús llegó con los 12 discípulos al aposento alto. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos muy afligidos le preguntaron, adelante, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero ¿qué aflicciones le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido, refiriéndose a Judas. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y ya sabemos, adelante, 23, y tomó en sus manos una copa, adelante, 24, y les dijo, esta es mi sangre, adelante, 25, les dijo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevamente en el reino, 26. Luego, cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Acabo de leerles ya el himno que cantaron, tan profundo, tan difícil de entonar para Jesús en esos momentos. Seguramente para los discípulos estaba un tanto velado aquello, y no fue sino hasta que Jesús resucitó que este canto del 115 al 118 hizo estremecer la vida de los discípulos al decir, miren, ahora entendemos por qué este canto está ligado al Cordero que es inmolado. Este canto del 115 al 118 forma parte de la conmemoración de la Pascua, de la muerte y de la salvación, de la muerte para los egipcios, de la salvación para el pueblo de Dios. Ahora entendemos por qué Jesús lo entonó. Seguramente ellos lo vieron emocionado, profundamente tocado en su corazón Jesús, pues él mismo estaba representando en ese momento al Cordero del Padre, que era puesto en los cuernos del altar para ser sacrificado a favor de los que hemos creído en él. Amado hermano, esto es algo para agradecerle a Dios siempre. Díganme si nosotros no vamos ahora a cantarle a él. El Padre canta, el Hijo cantó, nosotros cantamos, pero nosotros lo hacemos ahora de una manera distinta a como lo hizo el Padre. El Padre cantó en función de la alegría que nosotros le produjimos. El Hijo cantó en función del sacrificio que le esperaba en el Getsemaní y en el Gólgota.
Nuestro canto obedece a un objetivo diferente. Nuestro canto obedece al amor del Padre, al sacrificio y entrega de Cristo a favor de nosotros. Nuestro canto, pues, es en función de la gratitud que nosotros tenemos por el Señor. Nuestro canto lo elevamos por esto que el Padre ha hecho de estar en nosotros. El mismo Dios Todopoderoso cantará por nosotros con alegría y Jesucristo cantó en función de lo que iba a hacer a favor nuestro. Nosotros cantamos porque Él es digno por esto que hizo. Nosotros le cantamos ahora a Él. Sí, es verdad que también cantamos para nosotros, porque hay cantos que son de alegría para cuando estamos reunidos. Cantos que ya son necesarios entonar con toda la iglesia. Espero que el 28, dicho sea de paso como comercial, estemos ya aquí reunidos. Al final digo algo al respecto. Cantar juntos para Dios, cantar entre nosotros, para decirle, por ejemplo, a tu hermano, estamos juntos otra vez. Algo nuevo va a suceder, o algo bueno. Cantar entre nosotros a Dios, cantar entre nosotros, cantar para ti mismo, alma mía, bendice a Dios, como lo hacía el rey David. El Padre canta, Jesús canta, nosotros cantamos. Jalel, salmos, Jalel. Quisiera remarcar un poco el versículo 2 del 117 en función de Jesús cuando Él lo estaba cantando. El verso 2 del 117, pensando en Jesús cantando esto, dice, pues nos ama con amor inagotable. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Jesús creía esto. Como hombre tenía esto perfectamente claro en lo más profundo de su ser. Otro versículo que quiero resaltar es el 14 del 118. Piensen en Jesús cantando esto que voy a leerles. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. ¿Puedes imaginar a Jesús? El Señor es mi fuerza y mi canción. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, fue tal su angustia que pensó en morir. Mi alma está angustiada, dijo Jesús, hasta la muerte. Fue tal la angustia de Jesús que dice la Escritura que sudó grandes gotas como de sangre por ti y por mí. Y dice la Escritura que fue tal el dolor y la angustia que tenía en el Getsemaní que los ángeles mismos tuvieron que descender para fortalecer a Jesús. Por eso cuando Jesús cantó este versículo, el Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria, aunque todavía no moría ni resucitaba, Él estaba ya cantándolo previamente. Él ya estaba creyendo en que esto se haría realidad en su vida. Pero hay otro versículo también importante, pensando en que Jesús cantó. Es el versículo 6 del mismo 118. Piensen en Jesús cantando esto. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo cantaría este versículo 6? El Señor está de mi parte. ¿Creen que el Padre estaba de parte de Jesús? En un sentido sí, porque aunque Jesús fue abandonado por el Padre, aunque Jesús fue entregado por el mismo Padre como un cordero a favor de nosotros, de todas maneras Jesús se fortaleció cuando cantó, el Señor está de mi parte. Por tanto, no temeré. No me va a dar miedo lo que me pueda hacer un simple mortal. Jesús tuvo miedo, hermanos, pero ya cuando el Señor lo fortaleció, cuando volvió por tercera vez a donde había dejado a Pedro, Jacobo y Juan, otra vez por tercera vez los encontró durmiendo. Yo creo que aquellos cuando oyeron que Jesús se aproximó, otra vez se limpiaron los ojos y el Señor les dijo, no hay problema. Quiero imaginármelo hablando como nosotros hablamos ahora. No hay problema. Si quieren descansar, ya descansen.
Primero les reprochó, ¿no pueden ustedes velar conmigo 1 hora? Hay algunos que se dicen creyentes que jamás en su vida han orado 1 hora. No saben cómo orar 1 hora, habiendo tanto que decirle a Dios. 1 hora, eso fue lo que Jesús les reprochó. No pueden orar 1 hora. Pero al final ya les dijo, ya no hay problema, miren, vámonos. Ya llegó el que me va a apresar. Si Jesús hubiera tenido miedo allí, ya no tenía. De tal manera fue su confianza después de haber sido asistido por el Padre a través de los ángeles, que pudo decirles a los discípulos, vamos, y enfrentó a la turba. Dice que venían con palos, se los imaginan esos hombrones con cascos y escudos, lanzas, a apresar al hombre. Por eso les dijo, ¿cuántas veces estuve en el templo enseñando? ¿Cuántas veces ustedes pudieron apresarme allá y como con un ladrón vienen ustedes ahora de noche con palos y con lanzas? Pero eso tiene que ser así porque estaba escrito, como contra un ladrón vienen a mí. ¿A quién buscan? ¿Se imaginan a Jesús con miedo diciendo eso? Ese miedo ya se había quedado en el Getsemaní. Se acercó a ellos. ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? ¿A quién? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Yo soy. Dejen ir a estos. Si me buscan a mí, dejen libres a estos. Pero cuando él dijo, yo soy, esa expresión que también el Padre le dijo a Moisés, estaba expresando el ser, el Todopoderoso. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy. Y dice la Escritura que ellos dieron un paso para atrás y todos cayeron. ¿Cuál miedo? Miedo el de ellos. Temor el de los que iban con lanzas y palos a apresar a un hombre humilde. Ellos sí estaban muriéndose de miedo porque sabían que no había habido otro hombre que hablara y actuara e hiciera los milagros que Jesús hizo. Ellos sí tenían miedo, los apóstoles miedo también, aunque Jesús les daba ánimo como lo hizo con Pedro, que sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Pero en el 118:6, volvamos a verlo, dijo el Señor Jesús, no temeré lo que me pueda hacer el hombre mortal. Ligaduras de muerte me rodearon, pero misericordia y fidelidad de Dios, agradecimiento por la salvación del Padre, seguridad de resurrección. Existen muchos salmos más que pudo haber cantado el Señor Jesús. Muchos salmos más que para nosotros en este tiempo nos dan esa preciosa seguridad de ser hijos de Dios, esa preciosa seguridad de estar en las manos del Señor. Creo que no vamos a ser los mismos después de esta pandemia. Pude como pastor ver muchas cosas que no hubiera yo visto de los corazones de mis hermanos si no hubiera habido pandemia. Muchas. Pude ver gratitud, pude ver confianza, pude ver ignorancia, pude ver fidelidad, pude ver fortaleza, pude ver temor, pude ver angustia, pude ver cobardía, pude ver muchas buenas y malas cosas. Y en mí también pude descubrir algunas otras más. Pude ver muchas cosas, como tú también, seguramente. El libro de los Salmos es para nosotros ahora. Creo que no vamos a ser los mismos después de esto, pero creo y espero que si no vamos a ser los mismos, seamos mejores a como éramos. Ojalá y la fe que tú tienes ahora te alcance para cuando de veras venga la persecución y las cosas más difíciles. Acompáñame a revisar finalmente los salmos que pudieron haber sido parte de la canción o de otras canciones que Jesús cantara. Salmo 30,
11 y 12. El salmista los compuso por inspiración del Espíritu Santo. Tú cambiaste mi duelo en alegría. Has cambiado mi duelo en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Por tanto, yo te cantaré alabanzas y no me quedaré callado, oh Señor mi Dios. Por siempre te daré gracia. Por siempre. 33:20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. 34:1 al 4. Este que cantamos apenas en la mañana. Y lo compuso David cuando se hizo pasar por loco, allí cuando estaba con Abimelec. Entonces compuso este canto. Miren, alabaré al Señor en todo tiempo, aún aquí cuando estoy a punto de ser muerto por Abimelec. En cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me gloriaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, contemos las maravillas y las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Porque busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Lo has hecho tú? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Salmo 106, del 6 al 12, dice así. Los salmos preciosos. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Esto no lo pudo haber cantado Jesús, pero nosotros sí. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las cosas milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, el Padre los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuese un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios, ahogándolos ahí mismo. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Y ahí no lo dice, pero también danzó. Dice la Biblia que cuando Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, a la mañana siguiente vio el montón de muertos flotando a la orilla, que no fueron todos porque otros sí se quedaron hasta el fondo, dice que tomando un pandero, salió y la siguieron todas las doncellas y empezaron a danzar y dijeron, echó a la mar quien nos perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. Ese canto fue entonado por primera vez por María. El contraste entre el angustiarnos por lo que está pasando, pero el sacar de allí nuestra fe y cantar al Señor. El ver la mano de Dios obrando a favor nuestro y siendo movidos por lo que Él hace a favor nuestro, con cánticos de agradecimiento. Yo creo y espero que a partir de hoy tú ya no seas el mismo poco cantor que eres, el carotón que no sabe cantar, el que se aburre con los cantos, que tu vida cambie, que disfrutes cantarle al Señor como los que más, que por primera vez una lágrima ruede por tu mejilla cuando estés cantándole a Dios, porque nunca has sentido lo que eso significa. Y que si ya lo has sentido, más lágrimas broten de tus ojos cuando le cantes al Señor. Eso es lo que yo espero en esta nueva, o ¿cómo le llaman?
nueva normalidad. Que no sea normal, que sea nuevo el cambio, que podamos entonarle a Dios toda vez que hemos experimentado su gracia y su misericordia. ¿Vamos a más salmos? Miren cómo dice el Salmo 118:1. El 117 completo, al cabo es el más pequeño de toda la Biblia. Ya lo leímos hace rato. Alaben al Señor todos ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. ¿Por qué? Porque Él nos ama con amor inagotable. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. El 6. El Señor está de mi parte. Seguro que Jesús cuando cantó esto lo hacía suyo de una manera plena. Por tanto, no voy a tener miedo después de esto, de aquello que me pueda hacer el simple mortal. 115, 17 y 18. Él estaba seguro de volver a levantarse de la tumba. Vean si no, Él cantó esto, nuestro Jesús. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero cambien el nosotros por el yo de Jesús. Pero yo podré alabar al Padre cuando llegue después de resucitar. Lo alabo ahorita y lo voy a alabar eternamente. Alabado sea el Señor. ¿Tú puedes decir eso? Tú y yo podemos decirlo también. Nosotros podemos alabar al Señor ahora y siempre. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. Nosotros podemos hacerlo. Verso 21 del 118 y verso 29. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. Ahora que nuestro hermano Pastor Rubén nos daba la buena noticia que Leti ya resultó negativa en su último examen, aunque él todavía no, él estaba contento. Me dio gusto que él estuviera a gusto porque su mujer ya está sana, aunque él mismo no. Pero cuando yo le dije, Rubén, qué bueno, tu esposa ya está sana. Sí, aleluya, gloria a Dios, como suele decirlo él. Él no se fijó en que él todavía tiene el COVID. Él estaba contento porque su abuelita, así le dice él a su mujer, estaba ya sin virus del COVID. ¿Cómo no? Vamos al 29 del 118, por favor. Una vez más, aunque ya lo leímos hace rato. Pero quiero enfatizar, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor porque Dios el Padre es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. 126, últimos versículos de los Salmos. Del 1 al 3 dice, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, para ellos fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, qué maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. Estaremos alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y dirán, lo ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Estaremos alegres? Claro que sí. Finalmente, los apóstoles disfrutaron de esta verdad en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió allí en 1 Tesalonicenses 5, 16. Pablo nos exhorta, nos anima Pablo y nos dice, estén siempre alegres. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar, pero miren cómo sigue diciendo él, sean agradecidos en
toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Siempre agradecidos. ¿En toda qué? En toda circunstancia. Jesús lo hizo. Jesús cantó en vísperas de ser asesinado. Jesús cantó y ya vimos todo lo que cantó. Cántico de esperanza, cántico de dolor, cántico de confianza, cántico de fe. Jesús cantó. El Padre cantó. ¿Tú cantas? ¿Tienes razones para cantarle a Dios? Pastores, que tengo COVID. Pastores, que no tengo qué comer. Pastores, que ahora en esta pandemia me quedé pobre, estoy muy endeudado. ¿Tú cantas? ¿Tú cantas a pesar de todo? También el profeta Habacuc escribió respecto a esto. Acompáñame, por favor, al capítulo 3, versículo 17. Mira lo que escribió Habacuc. Aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos, y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dilo conmigo, por favor, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Quiero invitar, si me están viendo, o si me van a ver más adelante, a nuestra hermana Raquel, a Patti, a Anita, a Karina, a que con todo y COVID ustedes le canten al Señor. Vamos a ir los pastores a orar por ustedes. Vamos a ungirlas con aceite, a pedirle a Dios, como lo hicimos con Rubén y Leti, que tenga misericordia, pero yo no voy si ustedes no le cantan antes. Las invito a que le canten al Señor. Si están ahí viéndome, ahora mismo tómense de la mano. Cántenle al Señor, Raque, Anita, Patti, Cari, hermana Eugenia, Coral, Karina, cántenle al Señor. Repito y despido la reunión con esta porción de Habacuc. Para un judío esto era una gran tragedia. Podríamos parafrasear esto y veríamos qué gran tragedia como la que se está viviendo en algunas casas, sobre todo con la economía. Dice, aunque la higuera no florezca. ¿Sabes lo que eran los higos para los judíos? Medicinales, alimento, aún para los animales. La higuera sin flores es la higuera sin fruto. ¿Sabes lo que es para un judío el vino? Tanto para muchos de los mexicanos. Una vid sin uvas, esa era una gran tragedia. ¿Te imaginas para un judío lo que es estar sin aceite? El aceite se ocupa allá en la Palestina para todo. Pero el profeta Habacuc decía, aunque no haya higos, aunque no haya vino, aunque no haya aceite, y aunque nuestros campos no produzcan lo que sembremos, aunque nuestros animales se mueran. ¿Te imaginas no tener carne de oveja, de buey, de carne de vacas? Aunque los campos estén estériles y los establos, ni siquiera reservas tengamos de animales para comer, aunque no tengamos que comer, eso es lo que están diciendo aquí, porque está englobando todo lo que es fundamental para la comida, aunque no haya nada de eso. ¿Qué más sigue diciendo? Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habíamos tenido unas semanas difíciles en cuanto a la economía de los pastores. No me quejo, al contrario. Lo que quiero enfatizar es que esta semana pasada Dios suplió lo suficiente y pudimos salir adelante.
Bendigo a Dios por tu corazón. Bendigo a Dios porque yo podría decir que aquí en esta CIF, Comunidad de Integración Familiar, de frente la tengo acá, por eso señalé acá, pero ya saben cómo es la tecnología. En esta Comunidad de Integración Familiar no ha habido cambio para nosotros los pastores, hermano. Quejarnos y decir que estamos sufriendo económicamente sería mentir y sería ser ingratos con Dios. En esta comunidad Dios ha seguido en su pura misericordia moviendo el corazón de los fieles. Probablemente algunos que nunca diezmaron, hasta aprendieron a diezmar con esta pandemia. Gracias, hermanos. Gracias porque todavía allí, miren, tenemos varias despensas. Y en el reporte del viernes pasado el pastor Beto nos dijo que si había dinero era en el rubro de ayuda a los hermanos necesitados. Estamos contentos con eso. Más de 200 kilos de pescado congelado nos regalaron. Muchos de los que me están oyendo y viendo recibieron la bendición. Yo también disfruté y me aparté unos cuantitos charalitos para darle a todos los pastores y darnos una comida. Que Dios guarde la hora. Invitamos a los más cercanos y hermanos. No les digo qué comimos porque los charales no saben tan ricos, pero fue una comida opípara y muy rica, hermanos. Así que ahora que tenemos, le cantamos al Señor, pero cuando no tengamos, también le vamos a cantar, porque Dios lo merece, porque el Padre cantó y el Hijo canta. ¿Y tú? ¿Tú también cantarás? Porque yo lo voy a seguir haciendo. Que Dios te guarde.